Hola, aprovecho nuevamente para saludarte cordialmente, agradeciendo a Dios primero por la oportunidad de dirigirme a ti y en segundo por la amabilidad prestada a estos temas de mayordomía cristiana. El título para el día de hoy es Recuperar lo que se había perdido. Intención divina versus intención humana. El texto para el día de hoy se encuentra nuevamente en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del mensaje para el día de hoy es afirmar la importancia de la percepción y la aceptación de Jesucristo como Señor, no solo en un sentido espiritual, sino también en la esfera social e histórica. El amor de Dios por su creación es un tema central a lo largo de la Biblia y se destaca en varias partes de las Escrituras, desde el relato de la creación en Génesis hasta los relatos sobre el sacrificio de Jesucristo. Se subraya este amor divino y su profunda relación con la humanidad. El sacrificio de Jesucristo es considerado como un acto del amor supremo al dar su vida por la humanidad. El señorío de Cristo en el mundo se manifiesta a través de aquellos que lo adoran y viven de acuerdo con sus enseñanzas. Los cristianos no solo han de reconocer su señorío a nivel doctrinal, sino que buscan vivir de manera personal un estilo de vida semejante al de Jesús. El amor de Dios se revela por medio de 3 gestos de amor para devolver a los seres humanos lo que el pecado les había arrancado. Primer gesto del amor de Dios: hemos sido recuperados por Cristo. Segundo gesto del amor de Dios: hemos sido recuperados conforme a su imagen. Y en tercer lugar, también nos revela este gesto de amor que hemos sido recuperados para su honra y gloria. ¿Qué significa entonces ser recuperados por Cristo? La vida cristiana se basa en el reconocimiento y la aceptación del sacrificio de Jesucristo como un acto redentor que influye en cómo los creyentes se relacionan con Dios y entre ellos, impactando sus valores, actitudes y acciones diarias. Reconocer a Dios como nuestro Salvador es reconocerlo como el dueño de todo. Implica un cambio de perspectiva en cuanto a la posesión y el uso de nuestros recursos, llevándonos a ser administradores responsables y generosos de lo que se nos ha confiado. En la mayordomía cristiana se traduce al devolver a Dios su lugar. ¿En qué sentido? Sacar del corazón humano la idea de ser su propio Dios y otorgarle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿Qué elementos de la vida humana se recuperaron gracias a la salvación divina? Algunos de ellos son los siguientes. Por ejemplo, el bienestar emocional y mental se traduce como una sensación de calma, claridad mental y mayor equilibrio de nuestras emociones. Lo podemos ver en Juan
14:27. Recuperó también las relaciones saludables, una mejora en la comunicación, la confianza y el vínculo con otras personas, como lo declara Filipenses 4:8. Recuperó también el Señor para sus criaturas un crecimiento espiritual. Esto es visible en una sensación de paz interior, un propósito renovado o una mayor comprensión de uno mismo y del mundo, como lo expresa Juan 10:10. A través de Cristo se recuperó el desarrollo personal. Esto le da un mayor sentido de logro personal, como nos indica Salmos 37:4. La idea de devolverle a Dios su lugar implica entonces una conciencia responsable de lo que tenemos. Devolver a Dios lo que es de Él asume un cambio de enfoque y aceptar que la autoridad suprema en nosotros es Dios. También hemos sido seres recuperados conforme a su imagen. Para identificar a Jesús como Dios en el Nuevo Testamento, los autores bíblicos utilizaron el término griego kurios, que significa Señor. Jesucristo representa todo lo bueno que hemos dicho acerca de la soberanía de Dios y su señorío. En Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que Jesús es el Señor y es por medio de la fe que se cree en Él. A partir del contexto del Antiguo Testamento, la palabra Señor, se puede inferir que esta confesión no era solo de la autoridad de Jesucristo, sino también de su divinidad. Es en este concepto donde nosotros entendemos cómo es que Dios le otorgó todo su bien, entregándolo, como ya lo vimos en un tema anterior, de su imagen, su semejanza, su autoridad y dominio. Por eso, cuando nosotros vamos a las Escrituras, Dios es el Señor que denota el señorío de Dios. Por eso se declara a Jesús o a Dios como Jehová el Señor. Él es el Señor omnipotente, como lo manifiesta Ezequiel 2:4, Deuteronomio 3:24, etc. También el nombre de Dios, el Señor, es el nombre personal de Dios, como lo declara Isaías 42:8. La imagen de Dios es recuperada con Cristo. Jesús recuperó la imagen de Dios en el ser humano. Romanos 8:29, Primera de Corintios 15:49, Segunda de Corintios 3:18, Colosenses 3:10 lo indica. Jesús recuperó la semejanza en la vida del hombre. También nos indica Romanos 6:5, Hebreos 4:15 y Santiago 3:9. Jesús recuperó el señorío otorgado a Adán. Por eso, cuando nosotros vemos las implicaciones de la mayordomía cristiana y vemos cómo es que el enemigo le arrebató la mayordomía a Adán, en Jesús, dice la Escritura, nuevamente se nos es otorgada. Lo puedes leer en Hechos capítulo 2, versículo 36, Efesios capítulo 1, versículo 19, 21 o Primera de Corintios 8, 6. Somos seres recuperados también para honra y gloria de Dios. ¿Sabes que hay un reclamo de parte de Dios a su pueblo y a sus dirigentes por la falta de honra hacia Él? Y se encuentra en Malaquías 1:6, cuando dice: el Hijo del Hombre honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre,
¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Las bases sobre las cuales la idea de que Jesús es el Curious absoluto se sostiene con dos intervenciones históricas de Dios. Primero, la creación. Segundo, la redención. El primero es evidente puesto que el corpus neotestamentario reconoce que Jesús es el creador y que todas las cosas existen por medio de él. Juan 1:1, Primera de Corintios 8:5-6, Colosenses 1:16-17 lo afirman. Por lo tanto, él es el dueño de lo creado y tiene autoridad legal sobre ello, porque él es el Curious, él es el Señor. Por eso, cuando Lucas declara que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en Lucas 19:10, es en Jesús que Dios ejecuta todo su designio de recuperar lo que Adán había perdido con su desobediencia. ¿Podemos agradecer a Dios por haber obtenido esa victoria para nosotros? Jesús recuperó la vida eterna que Dios le había otorgado a Adán. También Jesús recuperó al ser humano como su pertenencia. Además, Jesús recuperó el mundo que Él había creado, nuestra tierra, nuestro planeta. Por eso, cuando nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre, vemos entonces en qué sentido Dios, por medio de su Hijo amado, ha recuperado todo nuevamente para dárselo al hombre. Hace unos años, un hombre muy enojado corrió a través del Museo de Rijks en Ámsterdam, Holanda, hasta encontrar a la famosa pintura de Rembrandt titulada Nightwatch. Tomó entonces un cuchillo y la apuñaló varias veces antes de que pudiera ser detenido. Un poco tiempo después, un hombre aturdido y con hostilidad entró en la Catedral de San Pedro en Roma con un martillo y empezó a destrozar la bella escultura de Miguel Ángel llamada La Pietà. 2 obras de artes muy estimadas fueron dañadas severamente. Pero, ¿qué hicieron los oficiales? ¿Tirarlas? ¿Olvidarlas? De ninguna manera. Usando los mejores expertos, trabajaron con mayor cuidado y precisión e hicieron todo el intento en el mundo para restaurar estos tesoros. Dios nos mostró su mayor amor en trabajar cuidadosamente y con tanta precisión que en Cristo podemos encontrar plena restauración en Él. Este mundo fue dañado por el enemigo de Dios. Sin embargo, al ser recuperado por Cristo, nos invita ahora a nosotros poder ser restaurados por Él y de esa manera seguir reproduciendo el reino celestial aquí en esta tierra. Él ha ganado nuestras vidas y corazones para restaurar el reino celestial aquí en esta tierra, no solo por creación, sino ahora también por redención. Jesús recuperó lo que se había perdido, pero será efectivo en tu vida y en la mía solo en la medida en que sea contemplado, apreciado y afirmado. El señorío de Cristo solo es aceptado y reconocido por medio del Evangelio. Y es en el Evangelio que Dios nos pide que le entreguemos todo. Dios, por medio de Jesús,
vino a darte la certeza, seguridad y esperanza a lo que se había perdido. Tú y yo somos parte de esa pérdida y Cristo nos rescató, no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de nuestro Salvador. Dios nos rescató y recuperó lo que se había perdido, y ahora Él desea iniciar tu rescate, tu recuperación, mi recuperación, y desea hacerlo mediante el señorío de Cristo. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida y rendirte al Señor Jesucristo? En mi devocional personal encontramos que no puede estar ausente en nuestras vidas ni la mayordomía ni la redención, porque ambas se complementan. La mayordomía nos recuerda la creación de Dios y el Evangelio, el plan de salvación. Nuevamente, quiero compartir contigo este pensamiento que he encontrado en mi devocional personal. Y dice de la siguiente manera: Él cuida de mí. Él intercede por mí. Él me ama a mí. Él murió por mí. Él se ha entregado por mí. Me entregaré sin reservas a Él por todo lo que ha hecho Dios, no solo en la creación, sino en la redención del ser humano. ¿Estás dispuesto a entregarte sin reservas a Él? ¿Deseas ser parte de todas las bondades que Jesús recuperó para nuestro bien? ¿Deseas entregar a Cristo toda tu vida? Pensamientos, sentimientos, habilidades, capacidades, dones, talentos y recursos para seguir reproduciendo el reino celestial aquí en esta tierra. Que Dios te bendiga y te ayude a entregar todo y sin reservas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que cumpla su promesa de transformarte de siervo a reyes para honra y gloria de su bendito nombre. Dios te bendiga.